Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la obediencia, ¿ya? La obediencia que es parte fundamental de la vida de un todo creyente, de cualquier creyente, o de cualquier persona que diga ser hijo de Dios, que diga creer en Jesucristo, que profese, ¿cierto? Indistintamente la religión que pueda declarar, eh, hay un, hay una manifestación de parte de todo creyente, que es espontánea, que es natural, eh, que ama a Dios, ¿ya? Y esto es la obediencia, que es una manifestación del amor a Dios. Dice, la obediencia es la manifestación de un verdadero hijo de Dios, de una persona, un hombre genérico que, que ama a su Padre y a su Creador. Vamos a ir a Juan 14 ya para corroborar esto, conforme a la palabra de Dios, poner un fundamento. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, eso es en Juan 14, ese es el que me ama, dice Adonai. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la obediencia es la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, de los que aman a Dios, de los verdaderos hijos de Dios, los que aman a Dios. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Porque le amamos. Cuando tú amas a Dios, tú quieres obedecerle, tú quieres seguirle, tú quieres hacer lo que Él dice que hagas. ¿Y de qué manera puedo obedecerle? Bueno, siguiendo sus instrucciones. Y dice que sus instrucciones no son gravosas y sus instrucciones están ¿dónde? Escritas en la Torá, en su palabra, ¿ya? Y dice que también está escrita en nuestros corazones. En Jeremías 31:31 dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Y nunca más, dice, y me olvidaré de sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. O sea, ¿dónde va a estar, dónde está su ley? En nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no está escrita en piedra, como cuando Moisés, ¿cierto?, sacó de Egipto a Israel. No, ahora este pacto fue hecho por medio de Yeshua, del derramamiento de su Espíritu Santo, con su muerte y resurrección. ¿Ya? Entonces él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no basta con decir, oh Señor, te amo, te amo, te amo. No, hay que obedecer. Dios sabe que tú le amas cuando tú le obedeces. El resto es ser hipócrita, porque cuando tú dices amar al Señor, tienes que amarlo de tal manera que Él pase a ser lo primero en tu vida. Lo primero en tu vida, no los segundos. Si Dios ocupa el segundo lugar, entonces no ocupa ningún lugar importante en tu vida. Dios quiere ser el primero en tu vida. ¿Ya? Entonces, la obediencia es la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Dice, el que realmente le ama se esforzará por obedecer su palabra, no seguirá su propia corriente, ni sus propios pensamientos, ni sus credos, no se dejará influir por el mundo y su sistema perverso, porque sabemos que el mundo lo gobierna el anticristo, lo gobierna Satanás, sino que, ¿qué hará? Hará todo lo que Dios dice, dirá todo lo que Dios dice y hará las obras que Dios hace. Por ejemplo, ¿puede un creyente, un verdadero creyente que ama al Señor, estar de acuerdo con el aborto? No, porque Dios dice, no matarás. Entonces, sí, pero es que se dice de que, bueno, como yo tengo derecho a elegir si quiero o no, tienes todo, no, derecho no tienes, puedes hacerlo, pero el derecho no lo tienes. Según la palabra de Dios, tú no tienes derecho. Y yo le creo a Dios. Entonces, porque Dios no se equivoca, Él nos creó. O sea, si Él nos creó y Él dejó estas instrucciones, ¿qué es mejor?
que el que tiene el manual, ¿cierto? Que el que creó, el que nos creó es el que tiene el manual. Por lo tanto, Dios no se equivoca en estas instrucciones. Entonces, ¿tengo derecho a decir? No, no tenemos derecho a decidir. ¿Ya? Tienes derecho a decidir ser responsable antes de que suceda. ¿Ya? Eso sí tienes derecho a ser responsable. Pero una vez consumado, una vez que vienen las consecuencias de nuestros actos, de nuestras faltas de responsabilidad, tienes que asumir las consecuencias. Si no es fácil, po. Es fácil, me equivoco total, después lo arreglo así. ¿Ah? Y me sigo equivocando y lo vuelvo a hacer. Y si quiero hacerlo 10 veces, 5 veces, no importa, total, tengo la salida. No, no es así. No es así. Entonces, muchos andan por ahí diciendo que son cristianos, pero no lo son. No lo son. Porque un verdadero creyente ama a Dios y le obedece y piensa como Él piensa. No, es que, por ejemplo, que dice Dios, bendice a los que te maldicen, perdona al que te ofende. Es que no lo voy a perdonar. Mire lo que hizo. ¿Cómo voy a perdonar esto? Imposible. Yo no soy Dios para perdonar. Pero Dios dice que sí, que tú puedes perdonar. Y Dios dice que hay que perdonar. Dice, el que perdone será perdonado. Con la vara que mides serás medido y te volverán a medir. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve decir que eres creyente si no se manifiesta en tu vida el amor de Yeshua? ¿De qué te sirve escuchar la palabra de Dios, oírla, leerla, si no la pones en práctica? Yeshua dice, no son los oidores de la ley los que van a tener vida eterna, sino los hacedores de ella. Mira lo que dice Juan 14. Respondiendo Jesús, 14 del 23 al 25, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amén. Entonces, claramente, Dios lo dice, Yeshua lo dice, el que le ama guarda sus palabras y las hace. No solamente las oye, sino que las pone en práctica. ¿Cómo reconocemos un verdadero hijo de Dios? Aquí nos enseña Yeshua. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero son por dentro lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que no da frutos, todo buen árbol da buenos frutos, Pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es un verdadero hijo de Dios. Y no todos los que dicen Señor, Señor hacen la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, Dios no te dice, no te pide la opinión. Por ejemplo, hablábamos del aborto, hablábamos del perdón en el aborto. Pero es que el cuerpo es mío. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Dios no dice eso. Y a mí puede no gustarme, puedo no estar de acuerdo humanamente, puedo pensar distinto, pero como yo amo a Dios, voy a morir a mi pensamiento y voy a obedecer. ¿Entiendes? Ahora, me hicieron daño, no, es que yo no pienso perdonar, yo no soy Dios para perdonar, no, es que es muy fuerte lo que me hicieron. ¿Cómo voy a perdonar eso? Es que siempre estoy perdonando, me hace una y otra vez lo mismo. ¿Y qué dice Dios? Que hay que perdonar siempre. Entonces, muchas veces Dios te va a pedir cosas que no te gustan, que no te agradan, que a la carne no le agrada, que a la carne le incomoda. Dios te incomoda.
Dios te incomoda. Al ser humano Dios lo incomoda porque Dios es de amor. Y uno que ama no mata, no miente, no engaña, no roba, no adultera, no blasfema, no juzga. ¿Mm? El amor es benigno, dice, es paciente. Entonces, el árbol se conoce por su fruto. Cuando tú ves una persona que dice que es creyente, pero hace todo lo opuesto, es un hijo de desobediencia. Puede creer, pero realmente no se sujeta, es rebelde, es un hijo en rebeldía. Es un hijo en rebeldía que no sigue a Dios, no lo sigue, sabiendo que existe, creyendo en Él, pero no le sigue y sus palabras no las cree. Él es una persona o ella es una persona obstinada, que sigue sus propios pensamientos, sus propias inclinaciones. ¿Mm? Es mejor no ser hipócrita, es mejor no declararse creyente o no decir yo sigo a Dios, porque es peor el castigo para ese tipo de gente. Es mejor de una vez decir, sí, yo sé que Dios existe, pero la verdad es que yo prefiero llevar mi vida a mi manera. ¿Mm? A mi manera, no sigo a Dios. Listo. Sabes que existe, pero no te interesa seguirle. Eso es más honesto que decir, sí, yo sigo al Señor y hacer lo que tú quieras. Y más encima, andarlo diciendo y que la gente vea que tú con tu testimonio no estás manifestando el amor de Cristo, ni sus obras. ¿Mm? Eso. Entonces, Dios nos llama a eso. No significa que no van a haber errores. Todos cometemos errores. Errores hay, caídas hay, porque estamos en este cuerpo y somos pecadores. Nos podemos equivocar, pero no andamos por la vida pecando, no andamos por la vida pensando con maldad, queriendo hacer el mal. Al contrario, nos esforzamos por no cometer errores. Claro que nos caemos, nos equivocamos, somos humanos, nos equivocamos, pero no adrede, no con maldad, buscando la venganza, buscando joder al otro, no de esa manera. Caídas pueden haber y Dios sabe que somos débiles. Y muchas veces Dios permite que nos caigamos, permite que cometamos errores, porque somos tan necios, de repente somos tan soberbios, que Dios nos permite caernos para que nos demos cuenta de dónde nos ha sacado, para que recordemos que sin Él nada somos. Porque estamos bien un tiempo, somos súper humildes y de repente viene la altivez a nuestro corazón. Nos empezamos a creer superiores al resto, hacemos cosas y Dios tiene que venir nuevamente a quebrantarnos, a mostrarnos que no somos perfectos, a mostrarnos que no somos mejor que nadie. Dice que nadie debe creerse superior a otro. Imagínate. Entonces, todos hemos cometido errores, todos tenemos tejado de vidrio, yo no puedo juzgar a otro. Y si otro se equivoca, bueno, al hermano hay que exhortarlo, hay que hablarle de parte de Dios y Dios se entiende con él, no me corresponde juzgarle, a mí me corresponde juzgarle en el sentido de condenar, porque yo juzgo su acción. Tampoco voy a ser vista gorda. Dice la palabra de Dios que no me puedo juntar con ningún hermano que diciéndose hermano sea fornicario, por ejemplo, o sea adúltero. No puedo hacer eso. Dice con el tal, ni siquiera comáis. Así dice la palabra. Entonces, claro, ¿para qué? Hasta que el Espíritu Santo, Dios lo corrija y Él enderece su caminar. Porque somos un cuerpo, dice. Entonces, si yo me junto con un hermano que está en desobediencia, está en rebeldía, yo estoy avalando eso. Entonces Dios me llama a exhortarle en amor, a hacerlo volver, a darse cuenta de su error. Y si él no quiere hacerlo, nada que hacer, hay que seguir orando por él, intercediendo, nunca juzgarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno cae en condenación, cuando uno juzga a otra persona, cuando uno cae en ese error, a la vuelta de la esquina puedes caer tú. Más bien uno tiene que ser movido a misericordia.
Uno tiene que ser movido a misericordia, a orar, a pedirle a Dios que lo ayude. Esa es nuestra tarea. Eso hace un verdadero creyente que ama a Dios y ama al prójimo. No juzgar, llamar a arrepentimiento, y si el hermano no quiere arrepentirse, bueno, tomar distancia. Tomar distancia y seguir orando por él hasta que Dios haga algo, ¿cierto? Y él pueda volverse de su camino. Eso es lo que Dios demanda. Mira lo que dice Tito. En la Biblia dice, Tito 1, del 4 al 5. A Tito, dice el apóstol Pablo, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Es decir, Pablo, el apóstol, estaba convencido de que había que corregir lo deficiente en la iglesia, ¿ya? Y en este caso, en esta iglesia que estaba en Creta, era necesario corregir a la iglesia. ¿Y de qué manera? Primero que todo, que estableciera ancianos, es decir, obispo, pastor, ya que quedara a cargo de la iglesia. Y ahí él le deja más o menos cuáles son los parámetros para el obispado, ya cuáles son los requisitos para ocupar estos cargos. Después él se extiende un poquito más y dice, porque hay muchos contumaces. En esa congregación de Creta había muchos contumaces. Ahora, ¿quiénes son los contumaces? Habladores de vanidades y engañadores, dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí tienen un ejemplo. Esos que piden plata, que deposítame, que su ofrenda, que aquí está el link en PayPal, haga su ofrenda, mande la mejor ofrenda, que Dios le va a prosperar el triple, el cuatriple. Bueno, ahí tienen ustedes, muchos engañadores andan así. Y que si usted me ofrenda y manipula la palabra de Dios para sacar ganancia, ¿ya? No es malo ofrendar a Dios, no es malo ofrendar cuando nace de corazón, pero cuando tú ves gente, que yo lo veo en las redes sociales, que predican, pero dedican 20 minutos a pedir plata, o te hablan un poco y después te vuelven a pedir plata, y después te hablan otro poco y te vuelven a pedir plata, y no te olvides de depositar, y ofréndame, y ahí está el link, puedes hacerlo por aquí, puedes hacerlo por allá, eso fastidia, en serio que fastidia, a mí me incomoda tremendamente. Después dice en el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así se refirió su propio profeta de la gente de la congregación, los cretenses. Dice que eran mentirosos, malas bestias y glotones. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, hay que corregir lo deficiente. El llamado de Dios a los creyentes, si tú eres creyente y me estás oyendo el día de hoy, es a corregir lo deficiente. Hay que examinarse, tenemos que examinarnos continuamente, estar a cuentas con Dios. Dice que debemos estar atentos y a cuentas con Dios, velando, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor y debemos estar listos y preparados. A eso nos llama el Señor. Entonces dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. A ese punto. Dice, corrompidos e incrédulos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque estos tipos lo que hacían, ponían cargas en la gente, después manipulaban con el tema del dinero, ¿ya? Hacían que se circuncidaran,
Cuando sabemos que después de Yeshua, él dijo claramente que la circuncisión y la incircuncisión valían nada, porque la verdadera circuncisión es del corazón, no de que el hombre se circuncide propicio, eso no, el prepucio, eso no es señal de nada. Hoy en día no, porque ahora no es exterior. Ahora la nueva vida se manifiesta en nuestro interior, el Espíritu Santo que es interior, ¿ya? Y se manifiesta en nosotros, pero Él habita en el interior nuestro. Somos templo de su Espíritu. Entonces estos rebeldes contumaces murmuraban hablando lo que no conocían, apartando a las personas de la verdad, siguiendo fábulas, tradiciones de hombres, como hoy día las religiones, ¿ya? Y no la verdad del Evangelio. Hoy y ayer Dios es el mismo y también la humanidad. Hermanos que son sensuales en sus formas de pensar y creen que pueden burlar al Señor para seguir su propia voluntad y la corriente del mundo. Nosotros sabemos que hemos heredado todas estas mentiras según la religión que ha prevalecido en estas generaciones, tradiciones y fábulas que nada tienen que ver con los verdaderos mandamientos y demandas de Adonai. Por ejemplo, estas fiestas de la Pascua de los Conejos, Halloween, la Navidad, cuando las verdaderas fiestas que Dios mandó que les celebráramos como pacto perpetuo, como señal, como pacto perpetuo, son las fiestas de Jehová, son las fiestas de Pesaj, las fiestas de panes sin levadura, que esta semana se está celebrando, nosotros lo estamos celebrando, Israel lo está celebrando, nosotros también. Ellos como un acto profético, porque ellos esperan al Mesías, y nosotros como algo consumado, porque para nosotros Yeshua fue y es, cierto, nuestro Redentor y Salvador, el Cordero que fue inmolado. Entonces, esas son las fiestas, la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, la fiesta de expiación. Esas son las fiestas que nosotros debemos celebrar, no lo que el mundo, la Iglesia Católica en algún minuto nos enseñó y nosotros heredamos todo esto y lo repetimos en ignorancia y Dios nos perdona porque éramos ignorantes. Pero una vez que viene el conocimiento a tu corazón, una vez que Dios pone la verdad en tu corazón, es para que tú obedezcas, para que tú dejes esa idolatría, dejes ese engaño, dejes esa mentira, esa falsa religión y te alinees con la verdad de Dios, con la verdad de la Biblia. ¿Sabes tú que la Iglesia Católica no se rige por la Biblia? Ahí dice en el concilio, si tú buscas información, ellos se rigen 50% por tradición y 50% por la Biblia. Así es como ellos, es la doctrina que ellos siguen. Busca, infórmate. Entonces, nos hemos heredado engaños y mentiras de tradiciones de hombre. Es más, hubo un tiempo en que la Iglesia Católica prohibió las Biblias, las quemaron y las prohibió. La gente no tenía acceso a las Biblias porque no le convenía al Vaticano que la gente tuviera información de la palabra de Dios, porque íbamos a darnos cuenta de que es un engaño todo lo que ellos enseñan, pura idolatría, puras mentiras heredadas. Como así también muchas iglesias evangélicas, que la salvación la tengo en el bolsillo, que la salvación no se pierde, que nosotros somos ahora el nuevo Israel, porque Dios desechó a los judíos. Toda esa mentira. ¿Por qué? Porque distorsionan la Biblia, cuando la verdad es otra. Dios no ha terminado con los judíos no ha terminado con ellos. No le ha puesto fin. Dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice que Él va nuevamente a llamarlos, ¿ya? Y sus vendas van a caer y ellos van a reconocer al Señor. Pero Dios no ha desistido, porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, y nosotros como gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto conocimiento tenemos de nuestra verdadera identidad? Hay una casa de Israel que anda perdida, que fue esparcida por las naciones, a los cuales Pablo le llama gentiles. Mi ministerio a los gentiles, la casa de Israel, las 12 tribus. Yeshua también habla referente a esto. Entonces hemos heredado tantas mentiras. Y el problema es que una vez que conocemos la verdad,
¿Cuántos realmente estamos dispuestos a obedecer, a dejar Navidad, a dejar Halloween, a dejar todas esas costumbres paganas, a quitarnos todas las creencias mundanas que teníamos, sea el aborto, el pensamiento libre? Yo me acuerdo que cuando, antes que llegara el Señor, lo que siempre se decía que uno tenía que tener una mente amplia. Para aceptar, tenía que tener mente amplia, la inclusión, aceptar todo lo que estaba de moda. Aunque Dios lo aborrezca, hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque está de moda, la lleva, eso es lo que el mundo vende. Y no es así, eso es un engaño. Eso es un engaño. Bueno, queridos amigos y hermanos, eh, por ahora vamos a quedar hasta aquí porque si no me voy a alargar mucho. Eh, lo, Vamos a hacer una segunda parte referente a esto, ¿ya? Así que un abrazo y bendiciones.